Hola, ¿qué tal a todos? Les voy a mandar este video para que les sirva como una especie de ayuda visual para la práctica número 2. Y bueno, antes de empezar la práctica número 2, realmente no va a ser nada nuevo, más allá de un par de cositas, pero vamos a repetir lo que hicimos en la práctica número 1. La intención es que veamos un poquito más a fondo el para qué sirve el programa y eh, ver un poquito de contexto. Este, Aunque no lo parezca, este programa sirve mucho como un complemento para el programa anterior que usamos, el Project. Como dijimos, Project sirve como una herramienta precisamente de administración de proyectos. Y bueno, la administración de proyectos lleva desde administración de recursos, de tiempo y de actividades de un proyecto. Y si hablamos específicamente de un proyecto de investigación, una actividad de ese tipo de proyectos muy común es el uso de la herramienta conocida como encuesta. Creo que todos conocemos que es una encuesta. Normalmente la entregamos en papel a personas random y la información que nos da esas personas nos sirven para llegar a conclusiones, para responder las preguntas que nos hacemos cuando iniciamos un proyecto de investigación. Bueno, pues precisamente este programa sirve para, por decirlo de alguna forma, digitalizar esa información que nos arrojan las encuestas. Y bueno, la práctica número 2 precisamente va a tratar de eso. Vamos a pasar la información de una encuesta al formato de este programa. En este caso yo la información aquí la tengo en un documento de Word. Es este. Son una encuesta que hice de 10 preguntas. Sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar esta información al formato de este programa. Entonces, yo voy a hacer la primera parte y la práctica que van a hacer ustedes, pues va a ser terminar de capturar estas 10 preguntas. Y lo primerito que hacemos, pues es algo que ya hicimos en la práctica anterior. Esta es una encuesta que la hice dándole un poquito de enfoque de enfermería para que se les haga un poquito más eh, familiar. Y bueno, estas son simplemente unas indicaciones que son lo que se supone que lee la persona que va a responderla. Y bueno, aquí todo esto, toda la información que tenemos de la encuesta, tanto esta parte como la de la edad, la profesión y todas las preguntas, lo tenemos que pasar a nuestro formato de SPS, más específicamente a la vista de variables. Con esta parte de la vista de datos no vamos a trabajar en la práctica 2, simplemente vamos a definir variables. O sea, vamos a pasar la información de la encuesta a nuestro formato, a esta ventana. En la vida real, una vez que tenemos la información capturada aquí, ya las respuestas de la gente, lo que la gente nos contesta, eso lo capturamos en esta parte, en esta pestaña. Por eso en el trabajo anterior, ¿se acuerdan que aquí definimos las variables? Definimos peso, estatura, etcétera, etcétera. Y acá ya pusimos lo que en teoría responderían ciertas personas, ¿no? Que en este caso pues nada más lo respondieron ustedes, pero pues respondieron como si toda su familia hubiera contestado una encuesta. Bien, entonces yo voy a hacer las primeras, yo creo que dos preguntas y el resto lo van a hacer ustedes como su trabajo, como su práctica. Bien, entonces aquí lo ideal es que ustedes ya empiecen a seguirme, a hacer lo que yo voy a hacer. Y una vez que ya yo les deje
les dé pie, pues ya ustedes continúan y terminan la práctica. Lo primero que voy a capturar va a ser la variable sexo. Esto ya lo hicimos, como les digo, en la práctica anterior. Aquí estoy en vista de variables. Le voy a dar el nombre sexo. Automáticamente se llena todo lo demás. Aquí no tengo mucho que moverle. Aquí les voy a ir explicando conforme se requiera. Cambios que pueden ser necesarios dependiendo del tipo de variable. Sexo, simplemente tengo que definir las variables, los valores, perdón. Y tengo femenino y masculino. Exactamente lo mismo que hicimos en la práctica anterior. Entonces, defino primero femenino, le doy el número 1. Y después defino el masculino, le voy a dar número 2 también. Aquí voy a verificar. Y listo, ya lo tengo. Aquí no necesito modificar nada más. En todo caso podría modificar decimales, pero en realidad es irrelevante en este caso. Aquí miren, si capturo ya datos, doble clic, me da la opción. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo la primera variable de mi encuesta. Luego tengo edad. Voy a capturarlo. Variable edad, tipo numérico. Aquí como no ocupo darle opciones, o sea la edad es simplemente un número, pues no ocupo hacer esto, no ocupo darle valores. Lo que sí puede ser importante aquí es que, por ejemplo, si yo capturo edad, digamos 28, me pone números decimales. Aquí está. Pero en este caso la edad no requiere que tenga decimales. Normalmente nosotros cuando hablamos de nuestra edad decimos que tenemos, en este caso, 28 años, pero no tenemos 28.15 años. Entonces aquí los decimales son irrelevantes. Si yo quiero quitarlos, simplemente me pongo aquí en decimales y lo cambio por 0. Y ya desapareció. Entonces, en cuanto a edad, eso sería todo. Después, profesión. Aquí hay un dato curioso que no hemos visto, esto sí va a ser nuevo. Profesión. Si se dan cuenta, profesión es una pregunta abierta y profesión no es un dato numérico. O sea, en la encuesta las personas no nos van a contestar con un número y tampoco les damos opciones, entonces ellos nos pueden contestar de manera libre. En este caso, si nosotros queremos poner un dato, yo lo tengo como numérico. Si yo quiero escribir algo en profesión, por ejemplo, escribo ingeniero, no me va a dejar. Me lo borró. ¿Por qué? Porque este es un dato de texto. Y aquí dice que tiene que ser numérico. Entonces, este tipo de preguntas es recomendable que no estén planteadas en las encuestas. Siempre hay que darle a las personas un límite, o sea, limitarles su respuesta, no dejarle preguntas abiertas. Pero suele suceder que ponemos preguntas abiertas, como en este caso. Entonces, primero vamos a explicar cómo hacerle para que quede como pregunta abierta. En este caso tenemos que cambiar el tipo de numérico a... Miren, le doy clic y lo tengo que cambiar a tipo cadena. Esta opción es la que nos sirve para indicarle al programa que podemos escribir de manera libre cualquier carácter, ya sea letras, números, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando son preguntas abiertas, usamos esta opción. Ahí le voy a dar aceptar, cambio tipo cadena y
Aquí ya me dejó escribir, pero si se dan cuenta, no me deja escribir la O hasta la R. ¿Por qué? Bueno, porque esta columna de anchura me dice que tengo permitido únicamente 8 caracteres. Y aquí esta palabra ingeniero lleva 9. Entonces por eso me deja escribir hasta la R. Si yo quiero escribir más cosas, pues tengo que darle más espacio aquí, a la anchura. Entonces aquí normalmente esta no se modifica a menos que trabajemos con variables del tipo cadena, donde tenemos que escribir letras. Entonces yo le voy a dar 15, por ejemplo. Y profesión ya me va a dejar escribir más letras, ¿no? Voy a escribir, a ver si me deja escribir todo esto. Bueno, no me dejó todo, pero hasta ingeniero indus, hasta ahí me dejó. Bueno, así funcionan estas dos opciones. Ahora, regresando a este punto, ¿por qué no es recomendable trabajar con variables en las que a las personas se les deja escribir lo que quieran? Porque esta información que estamos capturando aquí, la capturamos con la intención de después trabajar con ella, de sacar promedios, sacar tendencias, incluso sacar proyecciones a futuro. Todos esos son datos numéricos, datos estadísticos, y si las personas contestan lo que quieren, pues no nos van a servir. Pero bueno, en este caso hay una pregunta abierta y pues así se capturaría, ¿sí? Entonces ya tenemos profesión, seguimos con la primera pregunta, ahora sí. Dice, puntúe el recibimiento de parte del personal. O sea, cómo identificó la persona, cómo se sintió que lo recibió el personal médico. Y nos da 5 opciones. Muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Aquí yo le voy a dar el nombre de recibimiento a la variable. Y en etiqueta, para que quede claro de qué estoy hablando, ahí le voy a poner lo que dice la pregunta. Para que si yo ocupo saber de qué estoy hablando, pues ahí quede claro. Dice, puntúe el recibimiento de parte del personal. Ahí está. Aquí también tengo que definir valores porque tengo 5. Tengo 5 valores, entonces tengo que numerarlos. Algo que se me pasó mencionarles es que cuando definimos valores tenemos que también definir qué tipo o qué medida tienen. Y aquí se me pasó definir esto. Ahorita que defina estos voy a explicar la diferencia. Entonces aquí voy a darle valor 1, muy bueno. Añadir, valor 2, bueno. Añadir, valor 3, regular, 4, malo y 5, muy malo. Creo que eran esos. Bueno, ya los tengo. A ver, vamos a ver si están. Recibimiento. Aquí están, ¿sí? ¿No? Si yo escribo cualquier número, automáticamente se cambia. ¿Ok? Pues aquí está. Bien, ahora sí. Aquí esta parte, la medida. Cuando hablamos de datos generales como la edad, automáticamente se cambia, aunque acá no aparezca nada. Aquí sí aparece con la esta que parece como una reglita, que es el tipo escala. Es este. Pero cuando hablamos cuando definimos valores, tenemos también que indicar qué tipo de valor es. Por ejemplo, aquí primero femenino y masculino. Tenemos 2 valores, pero realmente no tienen prioridad uno del otro, o sea, valen lo mismo tanto masculino como femenino.
Entonces, cuando se da ese caso de que no hay prioridad o que uno no vale más que el otro, que valen igual, que son diferentes, vaya, manejamos nominal. Y en este caso tenemos 5 y aquí sí hay prioridad uno con otro, o sea, uno vale más que otro. Están por niveles, muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. ¿Sí? Cuando son estos casos en los que sí están bien definidos que uno vale más que otro, tenemos que utilizar ordinal. Esto, ahorita en esto parece irrelevante, pero ya cuando trabajamos con estadística, entonces esto sí tiene importancia. Ahorita, de momento, solamente es importante saber eso. En qué caso usar cada uno. Y voy a contestar aquí la 2. Dice, indique si usted padece alguna de las siguientes condiciones. Y la primera es hipertensión. Voy a poner la variable, le voy a llamar hipertensión. Ok, un dato importante aquí es que si se dan cuenta es una sola pregunta. Una pregunta, pero tengo 3 opciones. Hipertensión, colesterol y diabetes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aunque es una pregunta, yo tengo que generar 3 variables. Hipertensión, colesterol y diabetes. ¿Sí? Entonces voy a poner la primera. Hipertensión. Aquí la voy a llamar hipertensión. Le voy a poner su etiqueta para saber de qué estoy hablando. ¿Cuál pregunta es? Ahí está. Y voy a definir valores. Aquí también tengo que poner valores porque dice que sí, no y no sabe. Entonces defino valor 1, sí. Valor 2, no. Y valor 3, no sabe. Aceptar y listo. Ya tengo definida esta variable también. Si me voy a la vista de datos, aquí está, miren, hipertensión. Sí, no y no sabe. Listo. Entonces, ya con esto que capturé yo, ustedes podrían hacer todo lo demás. Si se dan cuenta, apenas llegué a la pregunta número 2, que está dividida a su vez en 3 variables. Entonces, a partir de aquí, ustedes deberían capturar hasta la número 10. Ya las que siguen, algunas varían respecto a las otras en cuanto a la forma de capturarlo, pero todas siguen la lógica de alguna de las que yo capturé previamente, las que tengo aquí en esta vista. Entonces, pues esa va a ser la práctica número 2. Como les digo, básicamente es capturar toda esa información en esta pestaña, vista de variables. Y pues adelante, todo suyo.